Bueno, muchas gracias por ver este podcast que está desarrollando la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Un ciclo de entrevistas que hemos querido llamar Democracia y Sociedad, para entender un poco cuál es la situación política actual a través de la academia, a través de académicos que nos den una visión amplia, histórica, filosófica, de lo que consideran el momento político actual en Chile. Y hoy día tenemos un invitado de primer nivel, don Joaquín Fermanduás, historiador, profesor del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, con más de 60 años de vida universitaria, profesor emérito de la Universidad Católica, presidente de la Academia Chilena de la Historia, bueno, y otros tantos títulos más que sin duda son más que merecidos, y autor de muchas obras, pero hoy día queremos destacar principalmente dos. La democracia en Chile, la trayectoria de Sísifo, y La revolución inconclusa, que son dos grandes obras de la historiografía chilena y que se refieren al mismo tema que queremos tocar hoy día, que la democracia en Chile. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Joaquín. Buenos días, decano. Encantado de estar aquí. Bueno, primero quiero preguntarle en forma más general una afirmación de su libro Democracia en Chile, donde usted habla del maleficio hispanoamericano, de este maleficio de la inestabilidad institucional. Así es. ¿A qué lo atribuye usted? ¿Cómo lo ve? ¿Y cómo está Chile dentro de ese maleficio? ¿Somos parte de ese maleficio? ¿Somos excepcionales, como nos gusta parecernos a veces? No hay ningún diagnóstico único en eso. Es parte, nos ha acompañado, toda la historia política ha sido acompañada por la discusión de este tema. ¿Por qué no hemos llegado a eso? ¿Cuál es la razón? La herencia española, el imperialismo norteamericano, la falta de racionalidad en las políticas y la política económica, etcétera. Todo eso. Fuimos formados históricamente por esa parte de Europa que nos fue el corazón de la modernidad. Yo diría España, en la península ibérica. ¿No? Hay una razón como de origen ahí claro. Y la misma España, de post-independencia americana, en el siglo XIX y comienzo primer tercio del siglo XX, siguió dando tumbo. Tenía todo lo que hay una tradición. Si España no es cualquier país europeo tampoco, pero no fue un país modelo. No fue un país que uno puede decir, cuando los países donde queremos ver dónde va la historia, no fue eso España. Desde mediados del siglo XX eso cambia, pero y yo creo que esa es la única esperanza que tenemos. Aún así entra a mí España en la discusión por qué España no es una gran potencia industrial, por ejemplo, etcétera. Hay algo de eso también en ese momento. Esa es una de las explicaciones fundamentales. Por eso usted es muy claro en decir que no es el maleficio latinoamericano, sino que dice hispanoamericano. Hispanoamericano, sí, porque Brasil ha sido un país, curiosamente en el XIX se consideraba Brasil y Chile como países más estables. Y en general Brasil ha sido más estable, aunque también tiene el carácter de un país subdesarrollado. Claro. Más de la mitad de la población no vive bien, no vive como en un país desarrollado. Hay 80 millones de personas que viven como una clase media europea, que eso es una cosa formidable, pero hay ciento y tantas que no. Y en el siglo XIX tuvo esta experiencia monárquica también que lo ayudó a mantener y la democracia está más o menos parecida donde está el desarrollo en el mundo. Está en Europa occidental y en ciertas áreas de Asia. O lo creado por Europa occidental, las reproducciones de las dos democracias anglosajonas. Entonces, está en otras partes. Pero esa democracia que va acompañada por el desarrollo económico, el desarrollo político no produce el desarrollo económico. Pero si no está acompañada, yo le llamo contigüidad a eso, va a ser siempre una democracia tendiente a una crisis bastante radical. O sea, según usted, no hay democracia posible sin desarrollo económico y social. No la única, pero es una condición bastante fundamental, porque han ido en la modernidad, han ido acompañadas de esa forma. Y de hecho en Grecia y Roma el tema de las demandas de ciertos bienes fue algo importante en el colapso de la República Romana y también de la Iglesia, de las asambleas griegas. Y en eso
nosotros tenemos cierta excepcionalidad ya comparándonos con Latinoamérica, porque Claro, no nos vamos a comparar sí. con Estados Unidos ni... Sí, las dos democracias estables son las dos anglosajonas del mundo moderno, porque España, Francia, el país de la revolución, y ha tenido, yo digo, los últimos 65 o 70 años, dos golpes de Estado, dos y medio, 58, 61, Claro. y el 68 hubo una maniobra al límite de la Constitución, amenazó de gol, no alcanzó a llegar a la práctica. Entonces, todas estas cosas podemos hacer. Y Inglaterra tuvo una historia tremendamente crítica en el siglo XVII. A muchos espectadores esto piensan que es el otro mundo, pero sabemos los historiadores que esto no es algo... Tuvo ahí su crisis y después superó la crisis. Ahora parece que está mejor, pero no sé. Hay unos pequeños temblorcitos en la política inglesa. O sea, todo esto va a que las democracias tienen la tendencia, yo digo, la propensión a la crisis. Bueno, la democracia hispanoamericana eran como el gran pensador francés Tocqueville de la década de 1830 se reía de los países, Claro. la République Sud-Américaine, esas cosas, República Sudamericana, así. No, eso son Republiquetas. Claro, no son ejemplos de este tema. Entonces llamó mucho la atención la violencia. No era el único lugar del mundo, todavía hay violencia, pero esta llamó la atención. Después de la independencia, y eso aminoró un poco la idea de la leyenda negra, porque más que maravilla del siglo XVIII había una relativa paz en las colonias españolas. Entonces eso fue y continuó siendo, o sea, la caricatura del dictador latinoamericano pasó a ser como la caricatura por esencia. Claro. Y hay un tema que le quería preguntar. Usted señala en el libro también que en el siglo XIX, lo que se llama como el periodo portaliano, el régimen portaliano, no hubo realmente una democracia. Usted habla de protodemocracia o una democracia postergada, que es una idea que está siempre presente, sobre todo en la idea de la centroderecha chilena, de que para tener democracia necesitamos virtudes cívicas, necesitamos un pueblo virtuoso, y mientras no lo tengamos tenemos que prepararlo. Claro. Que es una idea constante que cruza toda la historia de Chile. A ver, en primer lugar, hay un desarrollo democrático en el siglo XIX. No empieza la democracia el 18 de septiembre del año 10, ni tampoco con Portales. Se va desarrollando. Se va desarrollando. Portales o el sistema portaliano ponen como ciertas reglas del juego y como que señalan un camino que se mantiene. Y hay un desarrollo. Primero es un sistema bastante autoritario, pero impersonal e institucional que va cambiando, y muy luego hay una oposición, empieza a haber un debate público y empieza a haber un juego entre Parlamento y el gobierno, si bien el gobierno tiene muchas de las herramientas. Pero en la década de 1860 ya no es la década de 1830. Eso es... que desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, podemos llamarla democracia postergada, en el sentido que sabemos que queremos esa democracia, como la que existe en Europa, en Estados Unidos. Esos eran los dos nortes, finalmente las dos democracias anglosajonas, y un poco el desarrollo francés del XIX, que por lo demás es una democracia muy limitada, porque incluso en la época de la Restauración tenía un pequeño elemento democrático, un parlamento con un grado de votación, o sea, también había algo, pero tenía algo de democracia postergada, porque en la historia es postergada desde el punto de vista de nosotros, en esa época se estaba creando. La historia de la democracia fue ese desarrollo, y eso fue también algo bastante paralelo en Chile. Arturo y Samuel Valenzuela han estudiado mucho estos paralelos de que Chile en aspectos al menos formales va más o menos con el desarrollo europeo, en ese sentido, y como resultó todo esto hasta 1891, entonces eso llamó un poco la atención en quienes miraban acá. Ahora, resultó también porque hasta 1851, 52 y 59, según el caso, los intentos revolucionarios fueron derrotados militarmente. Hubo una batalla como de 2.000 muertos, o sea, fueron cosas serias lo que pasó. Si no, otro gallo hubiera cantado, pero así fue. Pero, y ahí, ¿cuánto hay de cierto que hay algunos autores que dicen que esto de la democracia postergada en realidad es una excusa para legitimar un régimen autoritario? Porque ¿quién determina cuando ya estamos en condiciones de? Uno siempre puede disparar ese objetivo o esa meta hacia adelante. A ver, la democracia siempre está buscando como nuevos horizontes
pero al mismo tiempo la democracia siempre está mostrando también los límites de esos horizontes. Los dos elementos van con el juego de la democracia. Están toda la carrera por la ampliación del sufragio, que lo podemos tomar como un índice del desarrollo democrático. El juego electoral, el juego entre gobierno y oposición, las reglas del juego, la opinión pública, el habeas corpus, en fin, etcétera. Todos esos elementos se llama la democracia formal, pero que son muy de fondo, son elementos bastante fundamentales para decir si existe o no existe democracia. Y probablemente ya alcanza el modelo democrático al nivel de cualquier democracia en el mundo moderno a partir de 1932. Un electorado todavía pequeño, pero que se desarrolla, llega al año 64, si no me equivoco, fue el porcentaje fue el que tuvo máxima participación bajo la Constitución del 25, con voto del 80 y tanto por ciento de los votos en la elección presidencial. Entonces, eso fue lo máximo. Y un debate muy vivo nacional. Usted habla ahí de este periodo de la democracia clásica chilena, el 32 y el 73, que en el fondo también justamente es el único periodo democrático de estándares altos que hemos tenido. Claro, pero paralelo al del mundo, o sea, no es que... Sí, pero no es que el otro no haya sido democrático, sino que va evolucionando hacia ese elemento. Claro, porque uno de los rasgos que usted menciona ahí, menciona 17 rasgos de una democracia. Sí. Uno de ellos dice, es un proceso inacabado. Sí. Siempre estamos hacia allá. Sí. Ahora, en este tránsito de la democracia o protodemocracia del siglo XIX al siglo XX, también ha cambiado un poco lo que uno entiende por democracia. Y ahí yo le quiero hacer una consulta yo sé que uno de los autores que usted sigue mucho es Giovanni Sartori, en cuanto al estudio de la democracia. Y Sartori tiene un último libro que es La democracia, donde señala que la única democracia real es la liberal. Sí. Y por lo tanto decir democracia liberal es una repetición, porque no existe otra democracia posible que sea la liberal. En términos políticos, así es. Así es. Y la palabra democracia la hablamos en economía, en el mundo cultural, tiene un valor ligeramente metafórico. La democracia es un fenómeno político. Y la democracia, claro, que el concepto de la palabra liberal nos complica un poco, porque está asociada o al liberalismo económico, o a un partido liberal, o muchos partidos liberales que han habido, o el liberalismo cultural, que no son todos lo mismo, pueden ser muy distintos entre sí y hasta antagónicos. Entonces, pero lo que yo me refiero ahí es al espíritu liberal, o sea, como que cierto elemento de la actitud liberal moderna tiene que estar en la democracia. No hasta qué grado, ahí está la discusión. Se ha dicho mucho en Chile ahora, bueno, los grandes espíritus liberales, hay que aceptar todo, pero eso hace perder perfil de una orientación política. Entonces, claro, a algunos les corresponde poner énfasis en ciertas finalidades y no en otras. Entonces hay un juego en eso. Pero el espíritu liberal, que en el fondo nos lleva... ¿Qué contiene el espíritu liberal? Bueno, una aceptación, una tolerancia, pero tolerancia en la medida en que hay opinión y hay fuerza. No es que a mí me da lo mismo y que aceptemos cualquier cosa, o que aceptemos de que, digamos, tenemos que avanzar indefinidamente hacia una meta, porque ahí estamos empezando a destruir la democracia. Tenemos que cuidar eso. La democracia tiene algunos límites. Ese es un elemento. Y después algo de ese espíritu liberal tiene que convivir con una cierta respeto, aunque sea una cuotita pequeña de veneración hacia un sistema, hacia un país, hacia sus instituciones. O sea, hay respeto de ciertos límites, algo que no se puede definir en ninguna constitución ni ninguna ley, porque todo va a tener palabras de más o palabras de menos, nunca va a ser exacto. Eso lo hemos visto en todas las crisis de la democracia, es cuando esta noción se pierde. Y en el siglo XX, entonces, porque uno de los grandes requisitos, y que siempre se habla en Chile, bueno, y en general en el mundo, que la esencia de la democracia es que hayan virtudes cívicas. Y la formación política del siglo XIX era viendo a Cincinnato, era viendo a Cicerón, era virtudes cívicas, como requisito esencial de democracia. Hoy día ese requisito esencial de virtudes cívicas se cambia por el espíritu liberal.
No, ¿Hay otro fundamento? El espíritu liberal es parte de ese espíritu cívico. Ya. Es parte de ese espíritu cívico, pero tiene que convivir con este respeto y con la capacidad de tener personalidad política, ya sea una persona, un partido, una época. Queremos tal cosa y vamos a hacer esto, y que haya también un grado de tensión, que haya un grado de drama. Algún grado, no, cuando es demasiado dramático ya o termina en melodrama o termina en una polarización destructiva. Porque ahí usted dice otra cosa interesante, dice que la democracia maneja mal la normalidad. Sí, porque la normalidad adormece y al mismo tiempo aparece como que nada ha cambiado en el fondo, que es un tema, otro como protesta callada o a veces muy vociferante, depende del caso, contra la democracia. Pero ¿qué significa ser democrático? ¿Qué me ayuda a esto? ¿Qué es lo que hacemos, etcétera, con la democracia? Y cuando se pierde, ahí empiezan los llantos. Claro, es que ahí viene con otra idea suya de que la democracia es crisis. Es crisis, sí. Y siempre es crisis. A ver, la sociedad humana es crítica, digo yo. Nacemos para morir, me encanta decir eso, para entender de qué se trata nuestra vida. Entonces, las instituciones, la cultura, incluso el hacer práctico tienen que ver un poco con esta crisis, o tienen que ver totalmente con el trasfondo crítico de la vida humana. Ahora, lo que tiene la democracia, como que tiene una discusión sobre sí misma, tiene la propensión a exacerbar todas las grietas que hay en la vida social. Si lo tenemos en la vida personal, familiar, de grupo, por supuesto que existe en la vida social de cualquier país, ¿no? Hasta el país más sano, salvo en la ilusión totalitaria, ¿sí? o la ilusión del advertisement, de vivir lleno de productos, nomás hay que ser la felicidad, pero la vida es así. Entonces, esto es mostrar, ver dónde está la crisis, pero en esto ver se exagera, se sobredramatiza el elemento trágico, el elemento crítico de la sociedad, y con eso las salidas posibles que tienen siempre algo de sobrio y de poco sexapila a veces. Lo que hay que hacer es tomar esta y esta medida que puede disolver las cosas, o que nos puede dar al callejón sin salida le encontramos una salida, ¿cierto? Claro. Eso a veces no es tan difícil, pero eso no tiene mucho drama. En cambio es más fácil poner el drama. Porque ahí también hay un tema relacionado con su portada, esto de, claro, en el fondo, la democracia en Chile sube, se logra consolidar, claro, y necesariamente destruye y cae. Claro, y hay que volver de cero. Hay un momento de autosatisfacción que, en fin, ya, hay una tendencia a una vida epicúrea, de felicidad medio artificial, etcétera. No me preocupan las cosas. Yo lo he escuchado muchas veces, sí, el ideal de una política es que no haya política, que no interesa la política, que no importa a mí eso, pero con eso estoy descuidando de qué se trata mi país, que de todas maneras va a llegar, de cualquier país que sea, va a llegar una crisis. Por lo tanto, tenemos que ver cómo manejamos esto. Tiene que haber una preocupación, tiene que haber un sector de los habitantes de ese país que estén orientados y que crean que también tiene un sentido eso, o una necesidad o una urgencia según el caso. Entonces, pero eso cuando los momentos de éxito y de progreso, además económico, llevan a adormecer este elemento. Ahora, claro, en Chile y en Latinoamérica en general, como que la democracia nace para morir, y en una crisis ya empezamos de nuevo desde cero. Pero ¿por qué eso no se da, por ejemplo, en Estados Unidos? No ve crisis que hagan empezar el sistema democrático norteamericano desde cero, sino que se mantiene y surge. O hay quizás crisis que pasan más desapercibidas. Estamos viviendo un momento de crisis en Estados Unidos. No sé a dónde nos va a llevar. Yo le digo, a lo mejor es un mal sueño o a lo mejor deja huellas profundas. Esto no lo sé. Estados Unidos es el único país de las democracias modernas que no ha tenido la llamada crisis ideológica entre izquierda y derecha. Claro. Tuvo esta tremenda crisis de la guerra civil, pero es una crisis de secesión, una crisis seccional que podríamos llamar. ¿Qué país queremos sobre este problema? Y que eso enredó todas las cosas, se complicó con muchas cosas, y una tremenda 500.000 muertos en una guerra civil en el siglo XIX no es ninguna gracia. Claro.
De eso se trató. Pero si vemos la historia norteamericana, también es una historia de crisis, de las crisis que son normales en la democracia, ¿eh? No porque sea una democracia falsa, sino porque lo han sido así. La depresión de los 30 parecía en un momento dado que Estados Unidos como perdía su norte y que iba a llegar a una crisis política. Y logró, por hacer circunstancias, el triunfo en la guerra también transformó mucho el estado de ánimo en Estados Unidos, creo con un tremendo optimismo. La década del 50, una década de gran autosatisfacción parecida a la nuestra de los 90, y después viene la autocrítica en los 60, y la reacción contra la autocrítica también. Entonces, se llevan un poco así. Ahora encuentro un poco más grave la situación. Ahora, lo que sorprende a Estados Unidos con diferencia a nosotros, creo que Reagan, no estoy seguro, decía que un extranjero cuando llega a Francia no se hace francés. Ya. Un extranjero cuando llega a Estados Unidos en una generación es americano. Y yo sí. Y eso me sorprendió mucho que Marco Rubio, ¿no es cierto?, el secretario de Estado norteamericano, en una entrevista le preguntaban, bueno, no me acuerdo qué, pero la respuesta de él es: soy americano porque creo en este país que le da oportunidades a todos, y desarrolla un cierto ethos de que uno dice, bueno, este señor es descendiente de cubanos, claro, su padre, este señor en una generación se siente tan norteamericano como cualquiera. Absolutamente. Eso no es una fortaleza gigante que nosotros nunca hemos logrado, es decir, tener un proyecto de ciudadano y de lo que el Estado debe dar a ese ciudadano y lo que el ciudadano debe dar al Estado. Uno lo ve con visita amigos o conocidos chilenos que viven en Estados Unidos y sus hijos son gringos, ¿no? Son de mentalidad, en actitud, en todo, no se diferencian en nada. Yo lo comparo en América Latina, otro país que es así es Argentina. Ya. Se hace gaucho, se hace el habitante, baila tango, el porteño, digamos, es así. Son países más esponja. Como todo tiene límites, yo creo que el tema de la migración también hay un límite a eso, porque la capacidad de Estados Unidos que tenía es justamente de hacer gringos yanquis al inmigrante, de una generación a otra, de todas maneras. El único problema que hay en la historia norteamericana y que sigue siendo es el problema de la minoría negra o afroamericana, como se dice ahora. Eso nació compleja, a pesar de que esa minoría es muy, muy norteamericana. Sí. Entonces, en un sentido religioso y en sentido, por ejemplo, patriótico-militar, es muy conservadora, sumando y restando. Entonces, bueno, es que ahí hay un tema al que yo quería llegar también, que este espíritu liberal debe o no tener ciertos límites, en el sentido de que, perfecto, aquí todos pensamos como queremos, todos somos libres, existe pluralidad, pero en algo se tienen que unir a rajatabla, ¿ah? Y yo veo que los norteamericanos, esta idea del sueño americano, el país que da oportunidades, el hombre que surge es por sus propios méritos, ahí hay un relato que une, que unifica, ¿ah? Y a propósito, ahora que está de moda la Odisea, uno siempre se acuerda cuando uno ve los relatos políticos, bueno, el primer gran relato político, la Eneida, ¿ah? Eneas como símbolo de lo que un romano debe ser, y lo que la república espera de un romano, que es como esta idea que tienen los norteamericanos de la idea de que lo que la república norteamericana espera de un americano, que trabajar por su país, pagar sus impuestos, ser respetuoso, etc. En Latinoamérica nunca existió un relato así de potente. Es mucho más débil. Yo creo que ahí está también el tema de la crisis de la democracia. Porque en Estados Unidos los elementos sociales de la democracia como que nacieron con Estados Unidos. Claro. Con los primeros colonos. Ya tenían y practicaron además el autogobierno. Entonces, el interés comunal era también el interés propio. No había tanta contradicción. Siempre hay un grado de tensión entre mi interés y el interés del grupo, por supuesto. Pero hay países donde es completamente individualista, sociedades donde es individualista y sociedades donde eso está más aminorado. Entonces, las democracias que funcionan, eso tiende a ser así. Finalmente, hay elementos culturales que los encadenan más, que crean un amarre más fecundo. Claro, un amarre más fecundo, claro. ¿Y usted cree todavía que en una sociedad liberal del siglo XXI, moderna, etcétera, un ethos como
Eneas, una imagen de que el ciudadano tiene que renunciar al amor, tiene que renunciar a la paz, tiene que renunciar a la familia, si es que la República lo llama y tiene una misión a la cual llegar. Y bueno, Eneas tiene muchas escenas en donde él deja cosas muy sencillas, casi llorando, pero porque tiene un deber, tiene una misión. ¿Esa idea de ciudadano sigue siendo válida hoy día? Yo creo que esa es una idea que tiene su florecimiento en el 19, entre fines del 18 y el 19. En el 20 en general el mundo no es tan fuerte. Ahora, el eros que tiene el poder, claro, eso ha sido siempre y nunca dejar de ser bajo cualquier sistema. Y por lo tanto el político profesional de alguna manera sabe que vive ahí, pero no tiene tan presente este etos. No es porque la gente sea éticamente superior a raíz de eso, pero tiene esto. Es un contrapeso a todas las otras contradicciones de la vida. Si las contradicciones y las transgresiones van a existir siempre, pero hay formas de compensar, crear un relativo equilibrio. Entonces, cuando no se está ese equilibrio es difícil. Las sociedades que van creando democracia o que no saben crearla, para mí eso fue nuestro problema en la Hispanoamérica y un poco también en Brasil, pero Hispanoamérica sobre todo del 19 y la África negra de hoy día. En África árabe también no hay ninguna democracia. El Líbano fue una suerte de democracia, pero mira cómo terminó. Claro. Terminó porque democracia con un grupo armado, claro, un día estalló. Exacto. Y junto con este eto de lo que debería ser un ciudadano, etcétera, también existe otra fuerza moral importante en las democracias, sobre todo en Chile, que es la idea de decadencia, que ha sido especialmente fuerte en Chile entre 1891 y 1925. Usted dice que la decadencia, ¿no es cierto?, formaba parte casi del imaginario espiritual de Chile. Claro. Y hoy día también vemos como una especie de gran idea de decadencia desde el 2014, algunos dicen 2010, de que estamos estancados, no crecemos, se fueron los mejores 30 años. ¿Usted ve una repetición de ese espíritu de decadencia que nos inundó en el cambio de siglo? Son sentimientos como contradictorios que conviven en la vida social. Todos tenemos ese dicho, todo tiempo pasado fue mejor, que sabemos que es engañoso, no es que sea falso, pero es engañoso. Y eso socialmente también es así. Eso que me dice usted, decano, del comienzo del periodo, el primer cuarto del siglo XX en Chile es muy claro. Vino primero la autogratificación. Para mí el centenario, la celebración del centenario, esta gran celebración de este país, esta gran república, y al mismo tiempo había venido creciendo los últimos 10, 15 años anteriores, venía una autocrítica. Mire, ¿cómo podemos tener estas poblaciones, las que después se llamaron callampa? ¿Cómo podemos tener esto? La mortalidad infantil. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos ahora un país libre, etcétera? Entonces, una autocrítica muy radical, antisistema. Algunos conservadores, entre ellos nada menos que Francisco Antonio Encina, puede ser calificado también de esos críticos del sistema. Claro, Edwards. Y entonces venía esos dos sentimientos claros que compiten. ¿Usted ve ahora? Lo he visto más cerca en la década de los 90, como que habíamos llegado a la meta. Claro. Llegado a la meta y comenzó a verse primero con esta discusión dentro de un pequeño grupo, pero que es muy reveladora, los autoflagelantes versus los autocomplacientes, que fue dentro de la antigua concertación, pero que era más o menos representativa de lo que se estaba incubando en el país. Y también hay algún síntoma, porque usted tiene una teoría o una idea muy atractiva, que usted dice que las crisis no parten en la realidad, sino que parten en el alma, en la cabeza de las personas, en la forma de ver el mundo. O sea, siempre es primero un síntoma espiritual que después pasa a la realidad. Claro, hay un sentido de crisis porque algo no funciona, algo me engañó. Estoy desilusionado de todo. Estoy frustrado por esto y por lo otro. Y están los otros, no, si a mí me ha ido bien, ¿no? Y que te quejas, etcétera, todo eso. Pero el sentido, la quejumbre, el lamento es también parte de la existencia humana, ¿verdad? En una democracia eso se expresa con mucha fuerza. Y además todos los entusiasmos que están en los momentos post-crisis, inmediatamente post-crisis de la democracia, no duran mucho.
Porque ya, hay la paz y yo me refugio en la parte buena de la paz, que déjenme tranquilo, por favor, lo cual también es un deseo humano, pero tiene que estar contrapesado y tiene que saber que si no hay una minoría creadora, me encanta ese concepto de Arnold Toynbee, que diga, no, va mi interés personal y de grupo, es que nos preocupemos de esto y que actuemos en esto, y que esté elucubrando salidas que tengan algún sentido y que tengan también algún asidero práctico, por supuesto. Que es lo que uno podría decir que hubo en Chile en el siglo XIX, una minoría creativa. Existió eso, evidentemente, sí. Ahora, también aquí juega un rol, y usted lo menciona también en sus libros, el lenguaje. El lenguaje político como síntoma quizás de crisis, de decadencia. Hablando en la actualidad, ¿usted ve un cambio de lenguaje desde esta idea de decadencia del 2010, por ejemplo, para todo el proceso constituyente, en lo que está hoy día también? Sí. Bueno, mi principal crítica al lenguaje es esta tremenda procacidad que hay en Chile, que me parece que en otros es como más fuerte que en otros países latinoamericanos, por lo menos que hasta donde uno puede evaluar eso. Es difícil decirlo en otros países porque este también es un tema como universal, pero uno lo ve más en su idioma. Y también, aunque hay algunos en la clase política, hay gente preparada, pero pareciera como que tienden a agitar esto de una manera muy fuerte y con un gran algo que me preocupa a mí, con desenraizamiento histórico. Como que la historia del pasado eso no interesa. Hay que empezar de cero. Sí. Un lado y otro. En esto yo creo que Moro y cristianos aquí llevan su pequeño pecadito ahí, en ese tipo. Entonces yo creo que eso les hace perder un punto de referencia. ¿Qué podemos hacer? Y porque no hace ver que bueno que el país ha mejorado en muchos aspectos. Quedan muchos. Claro, somos un país súper desarrollado todavía. Ahí usted, en este periodo de la democracia clásica chilena, señala en su libro La Revolución Inconclusa, la elección presidencial de 1958 como una marca que inicia el proceso revolucionario y que ya no va a parar hasta el 73. Sí. Primero porque el sistema político le cuesta gobernar. Y ya había pasado con Carlos Ibáñez, con las 3 administraciones radicales, Carlos Ibáñez, pero que grande esperanza en general de la esperanza, etcétera, claro. Pero no hubo nada. Se encalló y no hubo nada. De golpe para allá, para acá, algunas medidas buenas, pero como aisladas. No hubo la idea de un proyecto, de algún grado de coherencia. Se trata de tener una planificación tipo Ghost Plan como los soviéticos, pero alguna idea general que le dé coherencia y sistematización. No, eso no lo hubo. Jorge Alessandri llegó con sus planes que muy en la derecha tradicional, pero con una base política débil, y además apareció también una izquierda marxista que se estaba radicalizando y que sufrió otro golpe vitamínico fatal según la perspectiva, que fue la Revolución Cubana. Claro. Que le dijo, bueno, la verdadera revolución es esta. ¿Ustedes son revolucionarios o no? Y aquí dije, no, sí somos revolucionarios. Entonces, para ellos, bueno, sí, simplifico algo que pasó a lo largo de varios años, pero que al final comprendió al 95% de toda la izquierda chilena, ¿no? Es un papel revolucionario, y aumentaban los votos. Entonces, hasta el 64, Salvador Allende nunca tuvo tantos votos como en la elección del 64, un 38,5. Y ese fue como su pica, además de liderazgo. El 70 tuvo un 36,3, 36,4 casi. Y ahí, como bien dice usted, en el libro dice como la gran tragedia de Allende fue que para el 70 ya no era el líder de la izquierda. No. Lo había sido quizás para el 64, pero en el 70 se subió a un carro que ya no era el donde él se había formado, la izquierda que él había forjado, y por lo tanto trató de encauzar algo que lo superaba o no lo entendía. Hay dos elementos. Él tenía el apoyo como de las bases del socialismo, pero no del aparato socialista. Claro. Y tenía el apoyo del Partido Comunista. Eso le permitió ser líder. Pero no era lo propio de un líder revolucionario que es
es el amo y señor, por decirlo así, de su grupo. Ho Chi Minh, Castro, Mao, Lenin, etc. No es que no tuvieran dificultades con su grupo y tuvieron que ir construyendo y creando lealtad y apartando al de allá para acá, etc. Hasta transformarse en el líder máximo, como se hacía llamar Castro en Cuba. No era el caso de Allende. Allende tenía que cogobernar con ellos. Al ser elegido aumentó su autoridad política, eso es cierto. Durante su gobierno aumentó pero no pudo imprimirle una dirección táctica, porque estratégica yo creo que fue más o menos consecuente con la idea de un cambio tanto en la institucionalidad, hasta donde le permitieran las leyes, y por otro lado la movilización, que es algo propuesto por el gobierno, quizás no todas las movilizaciones y todas las ocupaciones, pero básicamente ese era el proyecto. Claro, pero uno se puede preguntar si Allende en realidad impulsó un proyecto que era una revolución pacífica, o simplemente trató de administrar todo pensando que el tiempo todo lo arregla, y por lo tanto su gran pecado fue que nunca se jugó por ninguna opción. Pero siempre con esa meta. Ya. Él se lo dice a los líderes de Alemania Oriental el año 66, 67, que va para allá, y le dice: yo soy el Fidel Castro de Chile. Está pidiendo ayuda, como tal, claro. O sea, así como la CIA ayuda a uno, el otro la ayuda por otro lado. Está pidiendo ayuda. Mi única diferencia es que lo voy a hacer por medios pacíficos, eso también lo señala. Ahora, en este estudio suyo sobre la democracia, en estas reflexiones que ha tenido, ¿es posible una democracia revolucionaria? No es democracia. No es democracia. Voy a decir elemento metafórico, claro, porque hay un sentido de unidad en algún momento de la revolución. La gran mayoría se entusiasma. La revolución cubana fue en el comienzo tremendamente popular. Si era el 90%, era el 60%, esas cosas se podían discutir, pero los otros no existían. Estaba de esa forma. Pero esa no es democracia, la democracia revolucionaria. O sea, tenemos que limitar el nombre a lo que es, si no todo vale. O sea, el proyecto político de Allende, uno podría decir que a pesar de hacerlo con empanada y vino tinto, a pesar de hacerlo con la reforma de la Constitución, ¿no era un proyecto democrático en su finalidad? No lo era. No, porque seguían sistemas no democráticos. Ahora, ellos creían que esa es la democracia, es cierto. La democracia es la democracia socialista. ¿Y cómo está en los modelos socialistas? En un tiempo, el Partido Socialista pensaba más o menos, cuando apareció Yugoslavia le gustó mucho, con la ruptura. Después no les gustó lo suficiente y pasaron a Argelia. Y después Revolución Cubana. Y ahí no se mueven. De ahí no se mueven hasta mucho después. Y los comunistas siempre orientados al modelo moscovita. El modelo chino nunca creó más que pequeñísimas minorías acá en Chile. El maoísmo. Extrañamente crió raíces después del fin, en parte, del marxismo, con Sendero Luminoso en Perú, pero no tuvo en América Latina una gran resonancia. Pero ese era el modelo. Y que me digan dónde pensaban de que era otro modelo, no pensaron nada. Yo cito dos excepciones, las únicas dos excepciones son Eugenio González Rojas, Eugenio, ¿sí? El director de la Chile, antiguo líder socialista, muy teórico, muy marxista ortodoxo, pero que también empezó como a tener dudas, y hay algunas de ellas a fines de la década del 60, después que fue rector. El fin de su rectorado parece que fue una gran conmoción interna. Y Julio César Llove, también otra persona de la ortodoxa socialista radical, pero que reconoce, pero hay un problema, y lo hizo muy claramente: la Unión Soviética no es democrática. Entonces, diciendo, mire, este es un tema. O sea, estamos para allá, pero eso no es democracia. Entonces, pero son las dos únicas que yo conozco y que puedo citar. Habrá otras probablemente, pero de las otras podemos citar infinitas. Y esa es la gran orientación. Y pasando de Allende de un proyecto no democrático, pasando a Pinochet, sí, de un proyecto, y esto es un poco más polémico, que tampoco era democrático como finalidad. ¿Y por qué lo digo? Porque uno siempre tiene la sensación de que el régimen Pinochet fue algo, un bloque, ¿no es cierto?, disciplinado, ordenado, y que el gran objetivo desde el día uno era restablecer la democracia purificada. O sea, como que el régimen militar fue una flecha, ¿no es cierto?, que nunca tuvo dudas, que siempre llegó a su meta y lo logró. Por eso, por ejemplo, toda esta puesta en escena de la misión cumplida de Pinochet después de que deja el gobierno, que condecoró incluso al ejército, hicimos la misión que veníamos, pero cuando uno lee su libro, a uno le da la impresión de que
la misión del principio no fue la que se terminó y que esto pasó por muchos vaivenes y que en muchos casos Pinochet, más que un estadista con convicciones, era un político hábil que sabía adecuar las circunstancias de todo momento para llegar hasta el final, y lo que resultó al final, en cuanto al proyecto político, fracasó de una democracia protegida, y el proyecto económico, que nunca lo pensó en un principio, fue el que triunfó, o sea, el que menos él dominó. ¿Es más o menos la figura que usted ve en el régimen militar? Sí, el régimen militar hay una evolución. Eso no es estático, de ninguna manera. Ahora, para comprender eso, Pinochet empieza con sus propios proyectos el día 11 de septiembre. Antes no se sabía bien dónde estaba, pero probablemente siempre simpatizaba algo con la idea de participar, pues había mantenido para. La idea de los oficiales que organizaron el 11 de septiembre era, claro, restaurar una democracia, pero distinta a la anterior. No vagamente algo así, pero que había que reeducar al país. Eso es importante. Si rompemos con nuestro juramento que no le gustaba, la gran mayoría no querían eso, pero vamos a hacer, vamos roto con la idea constitucional, es porque va a ser la última vez y nosotros vamos a realizar algo de verdad. Entonces, esa disposición había que ser, no había que ser un paréntesis, como lo dijeron también uno de los primeros bancos. Pero Pinochet después impone la línea que yo califico, estas cosas podría discutirse, claro, como el proyecto franquista. Yo diría de ahí hasta el 77, hasta Chacarilla. Chacarilla empieza otra circunstancia, que es algo distinto, bueno, porque el franquismo, por la muerte de Franco y todo, o sea, y además el franquismo duro, ya también en el 75, cuando ver Franco en una casca. Claro, ahí el viaje a Pinochet le fue muy mal en España, porque el aparato franquista ya no estaba quería enterar las cosas y empezar a tentar cambio. Bueno, y además viene el problema internacional, y no solamente el pedido de guerra que hubo con los vecinos, con los países vecinos, sino que también el aislamiento de Chile, muy complejo, y el asunto Letelier, que por debajo hubo conciencia que algo peligroso podía haber. Yo creo que todas esas cosas, hay una constelación de situaciones que lo lleva a tener que, y ahí recoge la idea de un comienzo habló de Portales, etcétera, bueno, porque una gran figura y hasta ese momento izquierda y derecha compartían como esta admiración por Portales. Entonces lleva este tema, esta identificación con Portales y lo que podríamos llamar la democracia postergada. O sea, vamos a hacer una democracia, pero por ahora no. Vamos a sentar las bases. Sí. Se podrá discutir si esas son las bases o no, pero esa fue la idea. Y uno de los hitos del régimen militar, Chacarillas. ¿Fue un acto sincero Chacarillas? Porque usted aquí da a entender que en el fondo Chacarillas fue una presión por el atentado a Letelier. Hay que hacer algo. O sea, no hay una convicción democrática de Pinochet, sino que un juego táctico. Y la llegada de Carter al poder, que significó un cambio en relaciones que ya se había anunciado antes, con la enmienda Kennedy, con una serie de prohibiciones del Senado, que antes de la enmienda Kennedy, una serie de prohibiciones, y después la enmienda Kennedy, que afectó gravísimamente a Chile. Entonces, en toda esta situación, pero al sacar ese plan ya quedó ciertamente un poco comprometido. Pero igual después retrocedió porque no cumplió todo lo que había hecho en Chacarilla. No, por supuesto, pero los plazos eran incluso mayores que el año 89, claro. En Chacarilla. Cambiaron los plazos. Claro, pero uno le da la impresión pero también el plebiscito del 80 también ya es un cambio. Claro. No es un plebiscito aceptable en una democracia, pero la verdad es que una movilización de discusión en el país muy fuerte. Yo lo viví y todo eso, o sea, ya como que esa discusión quedó abierta en el país, quedó en la práctica una libertad de palabra en el país, completa, casi completa. Y se puede ver que como un avance hacia una transición democrática de Pinochet, pero solo a regañadientas después de haber intentado todas las otras opciones posibles. Es lo que queda, porque regañadientes, hasta la negociación que le permite al ministro Carlos Cáceres. Claro. También toda regañadientes, ya, se lo concedo, ministro, ya, haga esto. Claro, porque después de Chacarilla, las leyes políticas que se iban a dictar, como que duermen, claro, las va postergando, de hecho por eso sale Fernández del ministerio, porque se siente que esto no avanza, y después llegan las protestas y bueno, y ahí vamos a avanzar de nuevo. Y rechaza el proyecto de Jorge Alessandri porque preveía un cambio más o menos rápido en relación a lo que pensaba Pinochet.
Claro. Esa es la democracia. Primero con un Congreso electo solo en una parte, porque el Congreso iba a ser de otra manera. Pero eso ya era poner las cosas en otra condición. Bueno, Porque un ex ministro Jorge Alessandro, muy amigo mío, Eduardo Comayán, me contaba, supongo, pero contarle una conversación con Pinochet, le dijo, ¿por qué no hace un congreso de presidente? Usted nombra a la gente. Le dijo, no, porque al día siguiente me van a dar las gracias y después van a empezar a protestar desde el Congreso contra mí. Claro. Bueno. Ahora, ahí también hay un tema esto de la idea de Pinochet y los militares de una democracia distinta, purificada, que después pasó a entenderse con el concepto de democracia protegida. Uno dice, bueno, ese es el proyecto político de Pinochet, de los militares, de Guzmán, pero uno le da la impresión, y aquí quiero aprovechar de leerle algo que me sorprendió también. Está acá, en La Revolución Inconclusa. Un discurso del senador Ibáñez, Sí. el año 71, Pedro Ibáñez, que fue después una de las figuras del Partido Nacional, que dice, frente a las tácticas leninistas, a la amoralidad política como sistema, a la sustitución del Estado de Derecho por la legalidad socialista, o sea, por la conformidad por los objetivos revolucionarios, nuestra Constitución carece de preceptos que resulten efectivos y requiere una revisión cuidadosa, así como de la adición de normas adecuadas para las nuevas amenazas y circunstancias políticas que vivimos. Yo lo entiendo como el desarrollo de lo que después fue una democracia protegida. La idea de democracia protegida, de que la democracia falla, de que la democracia no estamos preparados, que la democracia se tiene que postergar, ¿es parte del etos de la derecha, al menos de los años 50, 60, 80? Yo diría que eso es válido para antes de la derecha. Para el régimen militar es muy bien claro nuevamente. Ahora, lo que dice ahí Pedro Ibáñez tiene que ver con una discusión porque ya Jorge Alessandri, dentro de lo poco que dijo en términos políticos en la campaña del 70, era una reforma constitucional, claro, darle más fuerza al presidente. La idea del límite a la democracia en cuanto al orden público. Eso ya estaba presente, incluso algunos como Sergio Onofre Jarpa decían que había que prohibir al Partido Comunista, porque Jorge Onofre Jarpa había apoyado el fin de la Ley de Defensa de la Democracia en 58, también hay que acordarse de eso. Claro. Y votó por Frey, creo que sabe. Estaba en el agrario laurismo. Y o sea, este tema ya estaba presente. Y a Alessandri le preguntaron eso. Dijo no, que él no debía prohibir al Partido Comunista. Incluso un poco como le quitó piso a su propia gente. Dijo, yo no le tengo miedo al comunismo. Entonces... Bueno, porque aquí también usted se señala como un tema esencial, efectivamente eso, que la democracia, para ser real, madura, a todos estos grupos que son antidemocráticos, debe ser capaz de incorporarlos, de suavizarlos, de permitirse que los reformen en ciertas cosas que pueden ser legítimas. O sea, la antítesis de la democracia o la prueba de fuego de la democracia es si tiene barreras en el pluralismo o no las tiene. Las barreras tienen que ser naturales. O existir en términos institucionales y legales para actos muy concretos. Si no, estamos en problemas de prohibir algo. Hay ciertas ficciones. La República Italiana post Segunda Guerra Mundial le prohibió a la familia real llegar a Italia, que ya está depuesta, es como un exilio permanente y el rey murió en el exilio. Ahí tiene una actuación complicada bajo Mussolini, el hijo de Víctor Manuel, pero de todas maneras fue así, pero eso no importó mucho en la época. Claro, en cambio, claro, prohibir al Partido Comunista en Chile algo importante implicaba meter a gente en la cárcel, pulsar, etcétera. Entonces eso ya no es no es propio a una democracia llegar a esos extremos. Estuvo el modelo alemán del 55, cuando comienza la guerra, la República Federal se funda, hay libertad completa, pero después dicen un partido que no cree en la democracia no puede actuar en la democracia. Entonces, que teóricamente es correcto, pero claro, en la práctica crea una complicación de la cual y una especie de trampa en la que no se sale, que le pasó a Chile con la ley de defensa de la democracia, que al final no detuvo ni la prevalencia del Partido Comunista, aunque tampoco lo fortaleció mucho, también está bien, no lo fortaleció tanto, pero fue una especie de zapato chino, ¿verdad? La defensa de la democracia, y ese es el problema que estaba, pero había una cierta discusión en sectores de derecha
Y en sectores del gobierno democrático también una cierta exasperación frente a la agitación pública que empezaba a aumentar, de 67 en adelante. Y en ese sentido, ¿Pinochet tenía convicciones o tenía una capacidad de moverse en lo que convenía y en lo que iba a sobrevivir demasiado desarrollada? Y se lo digo por qué, porque admiraba mucho a Franco, eso es más o menos conocido. Y es probablemente que eso era antes del 73. Antes del 73, Probablemente, sí. porque en el fondo quizás lo veía con la figura del militar de verdad, Sí. que peleó en África, en combate, que fue el general más joven en España, y cómo se movió con los políticos y con sus sectores políticos, administrando distintas familias dentro del franquismo, sin comprometerse con nadie, siempre atento a qué cosa funcionaba, qué cosa no. Entonces, a uno le da la impresión de que Franco no tenía muchas convicciones, más allá del catolicismo, ¿no es cierto?, confesional. Sí. Y Pinochet, por un momento, uno dice, bueno, ¿tenía realmente convicciones o simplemente avanzaba tácticamente para llegar al final? Yo creo más lo segundo, con la convicción de su propio poder y su importancia. Sí. Ahora, con la elección que hizo al comprometerse con el golpe, él decidió ya la orientación de principio a donde podía ir. Ya. Tenía la alternativa de organizar inmediatamente una especie de transición, pero no era la idea en general de los oficiales, ni menos podía ser la idea de... Ahí salió el hombre con la dedicación absoluta, pero al mismo tiempo la dedicación completa y con un talento bastante desarrollado para manejarse en términos de la política de palacio, y en una situación no democrática, y después también esto que cedía regañadientes, pero se subía al carro nuevo, y con cierta habilidad, ¿no? Me acuerdo una vez que Una habilidad política. Bellinger reconocía, mire, si tiene una habilidad diabólica de este hombre, y sobre todo lo volvió a repetir después cuando iba el tema de hacer transición, cuando salió de la comandancia de jefe en 97, comienzo del 98, dijo, pero ahora ya este diablo, como aquello que teníamos antes, ya es otra persona, comunicando, y ya estaba perdiendo un poco su capacidad. Pero esa habilidad que dice Bellinger es la misma que demostró Elwin, ¿no? ¿En qué sentido? Elwin fue un político de ciertas características y cuando llega a la presidencia, y esto no le doy un tono de crítica, sino que se amoldó a la forma de presidente que Chile necesitaba para esa época, no siendo lo que naturalmente quizás funcionaba, que es lo mismo de Pinochet, que en el fondo esto es lo que se necesita en este momento que funciona y yo adopto ese personaje. Y usted incluso aquí da la sensación de que Elwin, por ejemplo, también. El presidente Elwin es un personaje que él hábilmente construyó de buena fe, o sea, no estoy haciendo crítica, porque era el que necesitaba, y que quizás lo propio de lo político, ¿no? Del gran político de colocarse en el papel que las circunstancias requieren. Bueno, el gran político es el que combina, el sentido de una orientación del núcleo de tal situación, pero al mismo tiempo con la habilidad táctica y saber qué sacrificar y qué no sacrificar. Entonces, y en eso ser más o menos impecable. Y Dos Patrizio supo adaptarse desde el año 84, en que anunció, mira, aceptemos esta constitución y combatamos, tenemos que combatir desde adentro, cosa que dentro de la oposición era muy difícil pensar en eso, pero después poco a poco se fue convenciendo el sistema. Apoyado porque también el régimen de Pinochet tiene un cambio del 86 para enfrentar a las protestas de economía e imperio de Sergio Onofre Jarpa. Hay una apertura legal importante en el país. Y eso tampoco ya no se puede retorcer. Hay estados de sitio y qué sé yo, pero eso no cambia la naturaleza de la evolución. Ahora que yo no me acuerdo dónde lo leí, pero creo que Pinochet dijo cuando le preguntaban sobre el plan Harpa, etcétera, él dijo, fue un movimiento de piernas, ¿no? Sí, como que no había convicción. Sí. Y pasando ya después usted destaca mucho la figura de Ricardo Lagos, como el presidente quizás con más contenido intelectual, más que Frei, porque uno siempre ha pensado que Frei era el gran presidente intelectual por todo lo que había escrito, etcétera. Pero usted, Frei, lo muestra como un proyecto político y un intelectual público que fracasó. No así
Lagos, que triunfó en su proyecto político y en su forma de entender la política. Claro, el gobierno de Frei, yo digo, en términos administrativos de un país, no fue diferente al de Jorge Alessandri. Hizo todas esas reformas, pero cada una de ellas podría discutirse que si cambian tanto las cosas y son tan importantes, eso podría ser. Pero fue el gobierno como normal de ese periodo y con todo estándar y el respeto que tenía las figuras presidenciales, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Pero en la derrota del año 70 y el resultado más bien, porque a lo mejor no hubiera sido derrota si hubiera salido Jorge Alessandri. No entiendo cómo hubiera podido gobernar a Alessandri. Entonces se hubiera realzado y la figura de Frei quizás. Pero la entrega a un candidato de la izquierda marxista, eso fue como un golpe muy grande. Logró mantener el estrellato después políticamente en esos 3 años del periodo de la Unidad Popular. Pero terminó, y si no fuera por la enfermedad que le vino y la operación, etcétera, le pasó ahí, hubiera sido a lo mejor el candidato del año 89. Claro. Y es difícil que no hubiera sido así. Pero terminó mal en ese sentido, no fue. En cambio, Ricardo Lagos no puede negarse que después de él, bueno, en los periodos Bachelet, Piñera, que empiezan a asomarse grietas. Pero ¿dónde no pasa eso? Ya, entonces, no podemos decir que dentro de lo que es el éxito político en una democracia, que no es una construcción permanente, digamos, es como una cumbre en la historia de Chile. Ahora, uno ayudado también por sectores de derecha, porque operaba esa situación de tensión mínima, crítica, autocrítica, tensiones, cooperación, negociación, y salió adelante. Porque un lugar común es decir que los teóricos, los pensadores son malos políticos. Porque una cosa es la práctica y otra cosa son el mundo de las ideas, y que los presidentes no tienen que ser intelectuales, tienen que ser hombres de acción, pocas ideas, pero potentes y perseguirlas hasta el final. ¿Lagos fue un intelectual o fue un político con inquietudes intelectuales, que es difícil? Ver, yo creo que eso es cierto, que el hombre de acción y el hombre de pensamiento no son lo mismo. Pero creo que en alguna cuota tiene que tener uno del otro. Ya. Y en política ideales que se combinen. Hay casos que se combinen. Winston Churchill. Creo que sin ser un gran intelectual, pero siendo hombre del culto, Charles de Gaulle, otro gran... Y el final, Winston Churchill, Charles de Gaulle, el mismo Adenauer no era una persona inculta. Eso yo creo que, o Helmut Schmidt, otra persona que encuentro otra cumbre, modelo así de líderes políticos. Pero el caso de Ricardo Lagos, la brillantez intelectual y el talento político iban unidos. Ya, lo que sucede más bien en la minoría de casos, pero es comunidad en política. El discurso de Pericles para mí es el símbolo. Si Pericles lo hizo así o lo inventó Tucídides, ese es otro problema. No, pero simboliza eso, la unión del poder y el pensar. Y aquí quiero hacer otra pregunta sobre esto de presidente y los símbolos, porque usted tiene un párrafo que lo encontré como muy, muy profundo y para discutir en cuanto a símbolos y presidentes sobre la muerte de Allende. Y se lo quiero leer, dice: Allende, al escoger la muerte que tuvo, parece que quería clausurar los rasgos políticos tradicionales de Chile. La idea de que lo que viniera después fuere una especie de restauración democrática sería imposible una vez derramada la sangre del presidente en una batalla final. El término revolucionario tendría de dónde alimentarse por tiempo indefinido. El fermento revolucionario tendría... La muerte de Allende, el símbolo, ¿usted lo ve como un símbolo no democrático, como un símbolo que busca permear la revolución por siempre? No es alguien que muere por la democracia, sino que muere por la revolución. Muere por su proyecto que él creía democrático. Ya no puede decir eso, no es democracia, para estamos en una discusión ahí que no hay como mucha escapatoria hasta eso. Él quería, él veía, me van a echar a mí y van a hacer como, todos pensaban, hasta Frei había pensado en el modelo de Arturo Alessandri el 24, pues ya ves, también después lo trae algo así parecido. Entonces esto lo va a hacer igual, esto va a ser un antes y un después.
Ya, Toda entonces, la claro, conciencia. y yo me sacrifico para esto y claro, fue un acto político. La muerte de Allende fue un acto político. Fue un acto político, absolutamente. Y me lo refuerza alguien que no le creo todo, pero es inteligente y conoció mucha gente, que es Joan Garcés. Ya, Joan Garcés dice, con esto se hizo fracasar el proyecto de Frei, de que el golpe fuera para él. Entonces ya no puede haber elecciones sin faz ni todo, digamos. O sea, con Allende exiliado puede ser, pero con Allende muerto ahí en la moneda, eso ya. Y condena a los militares a hacer este cargo ya y no volver atrás. Ya, lo cual en cierta manera puede ser cierto. Y puede ser que le haya jugado eso bien a Pinochet también, a su ambición personal dentro de la jugada. Y ya hablando de presidente y símbolo, el presidente Sebastián Piñera, que en el fondo usted aquí lo describe como un presidente que, por más que se le critique, etcétera, igual reflejaba todas las virtudes y todas las deficiencias de la derecha, en el sentido de que no había una meta política, no había un proyecto político, sí había mucha promesa de gestión, pero usted dice que tampoco fue tan distinto a la gestión que venía, y por lo tanto que esa ausencia, y eso me parece muy interesante, esa ausencia de proyecto político, usted dice, los vacíos alguien los tiene que llenar. Y por eso llegó desde el 2011 esta idea como de revolución del Frente Amplio. O sea, como que usted da la sensación de que a falta de proyecto político, el proyecto lo tomó la revolución. Claro, se crea un espacio. Claro, se crea un espacio y una fuerza. Y una fuerza irracional puede ser. Y yo creo que puede ser fatiga, pero se crea. Y hace sentir su peso. Y el 19 estuvo, bueno, no es la misma fuerza exactamente, pero es como, en la misma cadena de acontecimientos y de procesos. Y que llega el 19 e hizo tambalear el sistema tradicional chileno. Y se lo pregunto que siempre un lamento en la centro derecha, siempre claro, cuando gobierna la derecha, la izquierda siempre lo quiere votar, siempre salen a protestar, no salían a protestar antes y ahora sí protestan porque es de derecha, etcétera. Hay algo de cierto en eso. Claro, pero ¿no habrá también una responsabilidad de la derecha precisamente en esto, al no tener proyecto político que enamore, que logre cohesionar, deja el espacio? Y por lo tanto el espacio se llena, y se llena con algo siempre distinto a lo que la derecha esperaba, que era un país más despolitizado, un país más de gestión, de trabajo. ¿Hay ahí una debilidad esencial de la derecha? Sí, yo creo que eso es el eco histórico en la derecha moderna. En la derecha de la década del 30 en adelante se manifiesta. En la derecha antigua, si llamamos a conservador y liberal, el aparato como la derecha orientada hacia el modelo portaliano, bueno, tuvo su fuerza hasta comienzo del siglo XX, incluso pues la ruta de Balmaceda. Cuestionable si Balmaceda era tan portaliano o no, pero reflejaba eso. Pero usted tenía su fuerza. Y después no ha sabido crear, más que ocasionalmente, sentimientos fuertes. Y probablemente refleja también a una parte del país, no solamente los que votan por la derecha. Entonces, pero no tiene una clara conciencia que él representa, de qué pasado viene. Y terminando ya, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle, que no tiene que ver con la historia, pero a mí me llamó mucho la atención porque se lo he escuchado 2 o 3 veces. Usted dice que Cristo es para la otra vida, pero los dioses acá en la tierra son los dioses griegos. Es la mitología griega. Sí. La idea de que la vida no puede ser en vano, ¿no? Y que, claro, puede ser, pero se pueden decir, mira, toma las cosas como son nomás, si no hay nada más que esto. No puede ser esto. Yo creo que con Kant así, miramos en cielo, claro, estrellado, o sea, no somos nada. Pero soy un ser moral, y eso es más que todo lo demás. De eso es una pista. Ahora, don Dios es griego. Sí, yo creo, yo me entusiasmé mucho con Grecia y a veces he pensado que debía ser un helenista, como me cursó primer año en la Universidad con don Héctor de Rueda, y con la tragedia particularmente de Antígona. Es una opinión, la he leído varias veces, he pensado hasta escribir algo sobre Antígona, porque siento que refleja mucho cómo se conducen los hombres exactamente en la vida real. O sea, cómo funciona la vida. Y esto, el tema del azar, el tema de la sorpresa, de que se organiza algo y se desarma
los accidentes, la caída, Que las buenas intenciones pueden terminar mal. claro, y que de alguna manera de ahí ibris la némesis. Yo triunfo en algo, logro algo, pero algo me pesca por debajo y me destruye también. Entonces, el ser humano tiene que manejarse así, como cuidándose Con la dioses espalda. que lo ayudan y con Claro. dioses que lo castigan, Claro. que lo persiguen. Claro. Y si uno es el favorito de un dios, sabe que van a estar andando de otro dios. De otro dios. Entonces, Todas las tragedias griegas, y ya cerrando, o sea, yo no las he leído todas, pero he leído varias, uno dice, siempre tenía una sensación amarga, Sí. el final. sí, ciertamente. ¿La vida está condenada, según usted, a terminar Sí, en forma amarga? No, pues la verdad es que en Esquilo ya hay un cambio. Mm. Cuando al final, digamos, pues la posibilidad de la paz. La posibilidad, hay arreglo, hay posibilidad de arreglo en la vida. Y yo creo que no es una ruptura todo de la necesidad griega, de que si no nos movemos dentro de ciertos marcos muy limitados, estamos perdidos. Hay como una ruptura de eso, que hay otra cosa posible, pero es muy frágil. Y un último tema. Uno saca como, de las muchas conclusiones que puede sacar de las tragedias griegas, siempre está la enseñanza que dicen, bueno, ante el destino uno no puede hacer nada, solo enfrentarlo en forma valerosa, de frente, etcétera. Que es muy distinto al mensaje cristiano que es, pedir Claro. la misericordia, Sí. tratar de comprenderlo. Yo no me contento con la idea griega en ese punto, ¿ya? Y somos todos hijos los que reniegan o los que aceptan de la tradición judío-cristiana. No se hay una solución aquí, hay una esperanza. Hay la tercera posición, gocemos las cosas. La vida está para gozarla y no pensemos en eso. Pero eso es la invitación a la catástrofe social, al menos. La vida social y la vida de los seres humanos necesita una cierta conciencia del drama. Y ahora sí que la cultura. Esto es, el drama griego siempre es como sin esperanza. Yo sé lo que va a pasar y tengo que enfrentarlo. Versus la esperanza cristiana. En esas dos actitudes, esperanza o estoicismo, ¿usted con cuál se pide? No, esperanza. Esperanza. Una esperanza bien oscura y bien débil, bien frágil, que tengo que reconocer. Pero no, humanamente, y no puedo pensar más que humanamente, porque eso somos todos, me sería imposible pensar que existo para nada y que no hay ninguna esperanza. Muchas gracias, don Joaquín, pues, por su tiempo, por la sabiduría que nos entregó. Y Gracias, decano. estamos terminando, recuerden, este podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Hasta otra oportunidad.